Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Preocupante la violencia juvenil en Aruba. Post Aruba te ayuda con el regreso a clases. Alerta en Perú por riesgo de inundaciones y huecos. Sargazo afecta costas y actividad económica en Puerto Rico. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que están bien sintonizados a través de Primera Plana, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la preocupación latente que existe entre instancias, colegios, pero específicamente entre familiares debido a lo que está ocurriendo en los jóvenes en la isla. Durante este año 2026 ya hemos registrado 2 asesinatos de jóvenes. El más reciente, este joven de 16 años. Y eso genera una pregunta. ¿Qué está ocurriendo con nuestra juventud? ¿Qué podemos hacer nosotros como familia, como instancias, como colegio? Son dudas que deberíamos darle atención. 2 jóvenes perdieron la vida en hechos violentos registrados en Aruba durante los últimos 6 meses. Uno tenía 18 años y el caso más reciente involucró a un adolescente de apenas 16 años. Más allá de las investigaciones policiales, estos acontecimientos han dejado una pregunta en la comunidad. ¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes y qué factores pueden estar detrás de estas situaciones? En una isla en donde las comunidades suelen estar estrechamente conectadas, la muerte de 2 adolescentes en circunstancias violentas genera preocupación entre padres, educadores y residentes, quienes buscan entender qué está llevando a algunos jóvenes a involucrarse en conflictos que pueden terminar con consecuencias irreversibles. Aunque los datos actuales no muestran que Aruba atraviese una crisis de criminalidad juvenil, especialistas advierten que los casos de violencia donde participan jóvenes deben ser tomados como señales de alerta, no solamente por el hecho en sí, sino por todo lo que puede existir detrás: las relaciones entre grupos, la presión social, la necesidad de pertenecer, la falta de orientación, problemas familiares o la exposición a ambientes en donde la violencia comienza a verse allí como una opción. Para expertos, prevenir este tipo de situaciones requiere mirar más allá del momento de la tragedia. No se trata únicamente de aumentar la presencia policial, sino de fortalecer los espacios en donde los jóvenes crecen y toman decisiones: sus hogares, los colegios y la comunidad. La prevención incluye detectar señales de riesgo a tiempo, ofrecer acompañamiento a familias vulnerables, fortalecer la educación, brindar apoyo emocional y crear más oportunidades para que los jóvenes encuentren alternativas positivas para su futuro. Aruba tiene una ventaja: al ser una comunidad pequeña, los cambios y las señales pueden identificarse con mayor rapidez, pero esa ventaja solo funciona si existe un compromiso conjunto, porque detrás de cada joven involucrado en una situación de violencia existe una historia, un entorno y una serie de factores que deben ser atendidos antes de que una tragedia vuelva a ocurrir. Cambiando de tema, el regreso a clases ya está aquí y para brindarnos tremendas soluciones, para eso llega Post Aruba. Sabemos que nos encanta de pronto solicitar algunos artículos escolares por internet y la forma más fácil de traerlos es a través de Post Aruba, brindándonos soluciones. La temporada de regreso a clases ya llegó y para muchas familias eso significa comprar útiles escolares, preparar uniformes, organizar horarios y asegurarse de que todo esté listo para ese primer día de clases. También es una de las épocas más ocupadas del año para muchos negocios locales, ya sean padres de familia, estudiantes o empresarios. Por eso Post Aruba cuenta con servicios que pueden ayudarles a hacer de esta temporada mucho más fácil. Comencemos con ePost. Muchos padres y estudiantes compran en línea artículos esenciales como morrales, cuadernos, calculadoras, loncheras, equipos electrónicos y libros escolares. Con ePost puedes comprar en tus tiendas favoritas en los Estados Unidos y enviar tus compras a tu dirección personal de ePost en Miami. Una vez que tu paquete llegue a Aruba, Post Aruba lo entrega directamente en tu hogar, sin costo adicional, ofreciéndote una forma fácil y conveniente de recibir todo lo que necesitas antes de comenzar el nuevo año escolar. Pero el regreso a clases no solo significa que los estudiantes vuelven a las aulas de Aruba.
También es la época del año en la que muchos jóvenes arubianos se preparan para iniciar sus estudios en el Reino de los Países Bajos, Estados Unidos, Canadá y otros países. Ya sea que necesites enviar ropa, pertenencias personales, documentos importantes o paquetes con artículos esenciales, Post Aruba ofrece servicios confiables de envíos internacionales a destinos alrededor del mundo. Y también, una vez que tus estudiantes ya estén instalados en el extranjero, podrás seguir enviándole regalos, artículos de primera necesidad o ese pequeño detalle que le recuerde a casa durante todo el año. Para los negocios, esta también es una de las temporadas comerciales más importantes del año. Librerías, papelerías, tiendas de uniformes, comercios de electrónicos y muchos otros establecimientos atienden a ciertos clientes también durante estas semanas. Con el servicio de entregas empresariales de Post Aruba, las empresas pueden también ofrecer entregas locales el mismo día, brindando mayor comodidad a sus clientes y un servicio rápido y confiable. Y si su empresa está promocionando ofertas especiales para el regreso a clases, no olviden nuestro servicio de correo sin dirección, conocido como Unaddressed Mail Services. Podemos distribuir también sus volantes, folletos, catálogos y también material promocional a más de 38,000 direcciones en toda Aruba, ayudando a que su mensaje llegue directamente a los hogares de potenciales clientes, ya sea para anunciar descuentos, nuevos productos o promociones especiales también para esta temporada escolar. Nosotros les ayudamos a llegar a toda la isla. En Post Aruba nos sentimos orgullosos de apoyar a nuestra comunidad, ofreciendo servicios que hacen la vida más fácil para familias, estudiantes y empresas. Ya sea que estés comprando útiles escolares por internet, con ePost enviando un paquete a un ser querido que estudia en el extranjero, realizando entregas a sus clientes o promocionando el negocio, Post Aruba está aquí para ayudarle a cada paso del camino. Para obtener más información sobre cualquiera de nuestros servicios, visite la sucursal de Post Aruba más cercana o comuníquese con nuestro departamento de ventas o escribiendo también a sales@postaruba.com o llámenos al 528-7678. De parte de todo el equipo de Post Aruba, les deseamos a todos los estudiantes, docentes, familiares, personal educativo un exitoso, excelente y seguro regreso a clases. Post Aruba, entregando felicidad en cada paquete. Ayer se llevó a cabo la entrega oficial de los premios de la gran campaña de Lean & Sons Score for Fun junto con Fun Miles, en donde allí los premiados recibieron estos premios. Estuvimos allí presente y tenemos los detalles. Score for Fun, a Lean & Sons. Una campaña lleno de emoción, lleno de sorpresas con Lean & Sons y nuestros partners. Seguro los clientes disfrutaron mucho. Una mecánica nueva que probamos en el Fun Miles app, donde los clientes pudieron colectar estampillas digitales con cada compra en Lean & Sons o partners. De verdad les gustó mucho y pueden asegurarse que vamos a hacer más de este tipo de campañas. Tengo que agradecerle a todos los partners que hicieron esta campaña posible. En este caso fue Fun Miles. Teníamos también a Toyota por el tremendo Toyota Agya que regalamos hoy. Tenemos también a Enya por el seguro de 1 año. Tenemos también los Gasoline Station, en este caso Curacabay, Paradera, Citgo, Palm Beach, con el gift voucher de gasolina de 600 florines. Y además de eso también Koiman con tremendo backyard set que hicimos a alguien muy contentos, y Fun Miles con los 25,000, o sea, muchos premios teníamos que regalar y pueden esperar más que vamos a estar anunciando, así que quédense up to date con lo que tenemos en las redes sociales de Lean & Sons Food Market porque vienen mucho más sorpresas. Y no se olviden a sus compras usando su Fun Miles en Lean & Sons, usen el app. Bajen el app para que así puedan colectar, redimir y ganarse tremendos premios. Experiência total leuk, men cada viaja me comprar algum comida, que me tá aí dia bali futebol nang or me será 8, me tá redeem 8 bala nang um voucher ou um ticket. Me não expect como vai ganhar, me tá agradeci Enya, Toyota, Gas Station, Lean & Sons, Kopi Danki.
om je auto nobo para correr. Hopi cliente nang abini disfrutar de FunMiles app na ponen gasolina y hay stempel. Se me da evitar cada quien viene, si você não tem app de FunMiles ainda, download a app, registrar e pode participar para cada prêmio que você tem na potine. Well, a campanha aqui está uno na com ambiente, que começa desde Mei, vai ter com julho, sowieso de temporada de mundial, turco está muito exciting e para Toyota nós estamos super contento, nós está parte da campanha aqui junto com Liansons e FunMiles. Seguro, nós evitar a gente para seguir shop na cada de partners tem, seguro receber service, comprar o port cerca nós na Toyota Aruba, só sempre vou para coletar o FunMiles cerca nós e nós nunca tem mais campanha na caminho que quizás vou para ganhar auto novo também. Maneira Mineiro Ruiz. Nós felicitamos Mineiro Ruiz com o prêmio novo de Toyota Águia e nós temos bom menino na nossa família de Toyota Aruba e nós seguro que está com auto que tem qualidade para sempre falta Toyota Águia. A campanha estava éxito tremendo. Foi o momento que o Liansons acercar-nos com a ideia, nós estávamos on board, então nós planeamos para vir com juego novo de nossa app para assim sostener a campanha tremendo que o Liansons está aqui. Então, nós mira, hopi gente a shop na Liansons, nós hopi gente a download nos app, então hopi gente estava hopi excited de juego também. Estava éxito tremendo, sim. A campanha é super bom, hopi exitoso, hopi gente com entusiasmo hopi grande, nós não por queja, vai hopi legal. En nuestra ronda internacional empezamos en el Perú, donde hay preocupación debido al fenómeno del Niño, que no solamente es una probabilidad, sino que ya se están sintiendo los efectos. Deslizamientos de agua, también desbordamientos de ríos, y lo que ha afectado también más a la región son los grandes huecos o cráteres que se están generando por esta presión. ¡Que pare, por favor, que pare, que pare! Según el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Desastres, 1.383.000 personas podrían resultar afectadas por movimientos en masa, huaicos. 5 regiones concentran el 61% de esa población expuesta. En primer lugar, al departamento de Piura, acá en el norte del país, exactamente en la zona de la serranía límite con lo que es Cajamarca. En segundo lugar, tendríamos al departamento de Huánuco. El departamento de Huánuco con 22 distritos afectados y una población de 151.282 personas. El departamento de Lima con 145.221 personas, La Libertad 142.186 personas y Ancash con 124.202 personas. En Piura, la región con mayor población expuesta a movimientos en masa, el escenario estimado es de 280.790 personas afectadas, más de 94.000 viviendas, 188 establecimientos de salud y 1.826 colegios en riesgo. Más preocupante aún es el escenario por inundaciones. Casi 8 millones de personas podrían resultar afectadas en todo el país. Solo en Lima la proyección alcanza 2.277.000 personas. Y hablando de este tipo de situaciones, pero en Colombia, específicamente en Cajamarca, se demostró cómo una casa literalmente quedó arrastrada allí por la presión de los ríos que se desbordaron. Este deslizamiento de tierra también generó que allí los conductores no pudieran transitar libremente como normalmente lo hacen. En horas de la madrugada se presenta una emergencia. Acá ustedes pueden apreciar la magnitud de lo sucedido, un deslizamiento. Este video, compartido por la alcaldía de Cajamarca, Tolima, registró el momento en el que una vivienda colapsó con sus habitantes en el interior. A esa hora pues hacían presente las diferentes autoridades del municipio. Eran las 3 de la madrugada. Un crujido despertó a Marta, de 55 años, y a su nieto de 12. En segundos, el techo y las paredes comenzaron a ceder. Yo escuché un ruido en el zinc, o sea, una bulla en el zinc, como si hubieran unos pasos de una persona encima en el zinc. Yo sentí que traqueaba el zinc.
Entonces yo me desperté, me asusté, cogí la linterna y salí a la cocina, y cuando yo salí a la cocina ya estaban las baldosas del piso de la cocina, ya se habían levantado. Y entonces la habitación del niño queda siguiendo a la cocina. Entonces yo empecé a gritar el niño y pues bendito mi Dios, él me escuchó y él salió corriendo, y como él sale a la puerta de la calle, eso se fue abajo. Cada espacio de esa casa había sido levantado con años de esfuerzo. El colapso también se llevó esa historia. Todo se me perdió, yo no saqué nada, con la mojita de ropa que salimos con esas estamos. Yo le di muchas gracias a mi Dios, me abracé con mi nieto y le di muchas gracias a Dios de que él me escuchó el llamado y salió, si no, otra hubiera sido la historia. La vista panorámica muestra que varias viviendas y comercios permanecen en riesgo. Los organismos de emergencia del Tolima continúan bajo alerta. Por ahora, lo que nos comenta el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo es que las familias nos cuentan que se acelera un poco este riesgo debido a que por ahí es la carretera principal y que cuando pasan, porque por ahí pasa muchísimo carro pesado, pues van todos los carros que van para el Pacífico. Entonces hace que se acelere un poco más como estas condiciones. Hasta el momento, el paso por la vía panamericana en este punto continúa cerrado parcialmente. Solo hay habilitado un carril para el paso de los vehículos. Y nos vamos a Bolivia en un hecho lamentable que quedó registrado por cámaras en donde el conductor de un vehículo embistió a unas personas que se encontraban en ese lugar. Según lo que indicaron las autoridades, lograron detenerlo. Un trágico accidente de tránsito se registró la noche del viernes en la Serenata de Moromoro en los Valles Cruceños. Un vehículo atropelló a un grupo de personas y, según el informe preliminar, provocó la muerte de 4 personas y dejó heridas a otras 2. Ahí está el número de placa de la camioneta, señores. Ante la emergencia, desde el municipio cruceño de Valle Grande se dispuso el envío de ambulancias que salieron con urgencia rumbo a Moromoro para trasladar a los pacientes de mayor gravedad a centros de salud. Cantidad de gente herida. Por favor, pedimos a la policía que venga. El conductor quedó aprehendido por la policía y aguarda ser puesto ante un juez cautelar presuntamente por el delito de homicidio en accidente de tránsito. Por su lado, el gobierno municipal de Moromoro declaró 3 días de duelo por estas muertes y ordenó suspender de forma inmediata todas las actividades festivas, creativas y regocijo público, programadas por las fiestas patronales o cualquier otra índole. Sabemos que el sargazo afecta mucho las playas. Sabemos que en algunos lugares específicos la presencia de sargazo es más. Por ejemplo, en Puerto Rico, según lo que han dicho distintos expertos, esto podría afectar la actividad económica y el turismo en la región. Así se encuentra gran parte de la costa de Fajardo debido a la llegada del sargazo y el cual ha afectado embarcaciones, comercios y hasta parte de la vida marina. Tuve ya 2 situaciones con 2 clientes, que uno de ellos rompió motor. Estamos hablando que gastó sobre 2,000 y pico de pesos en la reparación del motor. No hay donde reclamar porque eso es natural, eso es impacto natural que no se puede hacer mucho. Sargazo que también ha trastocado las ventas de los restaurantes. Hay veces que cuando cambia el viento los mismos clientes se paran de las mesas y se van sin pagar porque piensa que se ha desbordado algún baño o algo así. Esto ha aumentado cada vez que pasan los años, comienza más temprano, se acaba más tarde. El lapso de tiempo y espacio nos ha ido afectando económicamente cada año más y más y más. Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aseguró que a diario trabajan esta situación. Sin embargo, mientras estuvimos aquí, no pudimos ser testigos de esa versión. Se evalúa día a día. Actualmente, por ejemplo, en el área de Fajardo, estamos utilizando lo que son unas excavadoras de brazo largo para ir removiendo este sargazo en coordinación con los municipios, disponiendo de este. Tienen una máquina allí que lleva 2 semanas parada, que no se está usando. Entonces, cuando se usa, nada más traen un solo tro. Ellos dicen y que a diario están trabajando la situación aquí. Yo llevo estas 2 semanas corridas todos los días aquí y esa máquina no se mueve de ahí. Según conocedores en el tema, esta temporada de sargazo superará la cantidad registrada en el pasado año 2025.
Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Expertos alertan sobre el impacto del verano en el sueño. Hello. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, Ahí está otra isla, bombón fuerte. Masiguino va. Bando Aruba Badilán. Masiguino conectar. Ay, con Seita, Durende. Construyendo en Aruba su futuro, da Seita innovando. Aruba Badilani. Seita conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Traveling through Aruba Airport soon? As Gateway 2030 construction continues, the main shopping area is temporarily closed as we build the future of Aruba Airport. However, restaurants, cafes, and shops remain open throughout the gate areas, giving you plenty of options to eat, drink, and shop before your flight. Outside the terminal, passengers and visitors can also enjoy the AUA Food Truck Plaza, along with a variety of other food and beverage options. Your journey continues while we build the future of Aruba Airport. Aruba Airport, your gateway to happiness. May, dahil pes controla llega. Aha, e professional nan di perdata llega, lagami baywak. Ayega, may bispa ito mata nan. Bom dia, meu. E mata nan, aí tem problema. Ya, May, kita kelar. Bahati month bro. Siguro. Bom dia. Bom dia. May, ako que trabalho acaba, ako bata kana llega. Di pa mi sinti kali. Awoche bebe bobo papai drumi. Papa tá bom preparar. Papa tem wipes, de Pampers, bom qualidade, sensitive, special papa. Que hora que tá? Onde que tá? Papa tá bom preparar. Para cuero sensativo, wipes de Pampers. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que estamos en la temporada de vacaciones en donde de pronto dormimos un poquito de más, nos acostamos más tarde. Sin embargo, hay muchos expertos que indican que el ritmo circadiano se puede dañar específicamente en esta temporada. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los días son más largos, las noches repletas de diversión veraniega. Y si tu sueño está desajustado, no estás solo. Tu cuerpo puede recuperar su ritmo circadiano natural, sin embargo, ayuda si te preparas un poco. La doctora Shaven Hart, especialista en medicina del sueño del National Jewish Health, afirma que mantener un horario de sueño regular es tan importante o quizás más crucial que la cantidad de horas que se duermen en la noche. No solo se sienten mejor las personas que llevan un horario regular, sino que también creemos que reduce sus probabilidades de sufrir eventos cardiovasculares y demencia en una edad más avanzada. Hart dice que si planeas acostarte más tarde de lo habitual, prueba a acumular horas de sueño. Toma una siesta de no más de 30 minutos en horas tempranas de la tarde y evita las comidas pesadas y el alcohol en la noche, ya que ambos pueden afectar el sueño.
También señala que es importante limitar el consumo de cafeína. Evítala después del mediodía. La cafeína puede que le ayude a trasnochar, pero aún así se sentirá más cansado al día siguiente. Es posible que te cueste conciliar el sueño si acabas de hacer algo estimulante. Por eso, Hart recomienda que antes de acostarte te desconectes un poco. Tómate tiempo para relajar la mente y el cuerpo antes de intentar dormir. Y aunque estés cansado, ella dice que lo mejor que puedes hacer es levantarte en un margen de 30 minutos después respecto a tu hora habitual. Esto puede ayudar a mantener regulado el ciclo de sueño de tu cerebro. Por último, si estás perdiendo horas de sueño este verano, no te agobies por ello. No te preocupes si pasas 1 o 2 noches sin dormir lo suficiente. Ya lo recuperarás, todo irá bien y retomarás el ritmo. En nuestra sección de las más virales les mostramos a esta mujer que se jubiló de su trabajo y decidió celebrarlos con todos en las calles. Una mujer convirtió el día de su jubilación en un festejo inolvidable y terminó conquistando a millones. Desde Ushuaia, esta usuaria registró una escena que rápidamente se viralizó. La homenajeada recorría las calles sentada en el baúl de un vehículo decorado especialmente para la ocasión, mientras exhibía un cartel con la frase que resumía el motivo: "Me jubilé". El video fue compartido por una usuaria que grabó la secuencia desde el balcón de su departamento. En las imágenes puede verse cómo el vehículo avanza por la calle mientras familiares y amigos acompañan el recorrido en una celebración similar, los tradicionales caravanas de egresados universitarios. La protagonista es Lily, quien decidió celebrar el cierre de su vida laboral de una forma poco habitual. Sentada en el baúl del auto, lucía unos llamativos anteojos de sol con una inscripción en los lentes mientras sostenía un cartel enmarcado. Allí el vehículo también estaba preparado para la ocasión, llevaba rosas, allí cintas y globos que acompañaban en el recorrido. Y si hablamos de influencers polémicas, imagínense lo que hizo una en un hospital. Colocó un letrero en la parte de afuera de la habitación del hospital en donde decía que no quería que la molestaran entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, sabiendo que doctores o enfermeras tienen que entrar a cualquier hora a hacer exámenes, revisiones y demás, pues esto ha generado una gran polémica. Déspota, grosera e insolente fueron algunos de los insultos más repetidos que suscitó la actitud de una mujer en redes sociales después de que se viralizara un video suyo en el que exponía el letrero que había colocado en la habitación del hospital para disuadir al personal sanitario de entrar allí e interrumpirla durante la noche. No pasar, respetar sueño desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana. Se podía leer en el cartel que ella colgó en la puerta. Este insólito suceso ocurrió hace apenas unos días, en donde su reciente ingreso hospitalario por una operación de hombro fue el detonante al día siguiente con un intenso enfrentamiento entre una influencer y los médicos que la atendían. En el video, ella traslada públicamente su queja hacia este médico residente por ignorar deliberadamente la petición explícita de la puerta para realizarle una revisión rutinaria alrededor de las 6 de la mañana. Y nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Teleruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.